¿Recuerdas cuando el T-Rex llegó a San Diego? Y las icónicas últimas palabras de Robert Muldoon, ten tu control a mano, estos son los momentos más pausados de la franquicia de Parque Jurásico. Por muy popular y exitoso que sea el parque de Mundo Jurásico, no es lo que John Hammond tenía en mente en un principio. Mientras que la primera versión de Parque Jurásico era un zoológico prehistórico, Mundo Jurásico es un parque de atracciones con todo lo que uno podría esperar. Al igual que Main Street USA en Walt Disney World, Mundo Jurásico tiene su calle principal con locales del mundo real. Hay una heladería de Ben & Jerry's, una sala de juegos de Dave & Buster's y tantas tiendas como para considerarse un centro comercial. Uno de los restaurantes más notables que habrás visto es Jimmy Buffett's Margaritaville, una experiencia gastronómica tropical informal basada en la exitosa canción del cantante. Pero lo que quizá no notaste es un cameo del propio cantante de Cheeseburger in Paradise. En la secuencia en donde los pteranodontes aterrorizan a todos, Buffett hace un valiente esfuerzo por proteger sus margaritas mientras los demás corren por sus vidas. Según Yahoo, el cameo de Buffett es fruto de su amistad con el productor de Mundo Jurásico, Frank Marshall. Buffett y su banda, Coral Reefer, incluso tocaron algunas de sus canciones con Marshall y Chris Pratt en la fiesta posterior al estreno de Mundo Jurásico. Aunque estos momentos no están en ningún orden en particular, es apropiado que este ocupe el puesto número 2. El Dr. Alan Grant, el Dr. Ian Malcolm, Tim Murphy, Lex Murphy y Donald Gennaro regresan en los Ford Explorers mientras Dennis Nedry hace su gran escape a los muelles. Es de noche, llueve y sus vehículos pasan por la zona de los tiranosaurios cuando el programa de Nedry se ejecuta, cortando la energía de los vehículos y las cercas de seguridad destinadas a evitar que los dinosaurios y los invitados se mezclen. De repente, esa cabra que la sala de control usó para provocar la salida del T-Rex deja de hacer ruido. Vemos esa icónica toma de los vasos de agua ondulantes, obra de los gigantescos pasos del tirano prehistórico, los pasos del T-Rex. Lo que queda del cadáver de la cabra cae sobre el vehículo y un cobarde Donald corre hacia el baño, dejando a los niños atrás. El tiranosaurio rompe la contención y va tras lo último que vio moverse. Por suerte, Alan llama su atención con una bengala e Ian lo sigue, dando al primero la oportunidad de rescatar a los niños. Cuando el T-Rex persigue a Ian hasta el baño, este se derrumba por completo, dejando solo al pobre Donald sentado sobre un inodoro a segundos de ser comido. Si te fijas bien, verás que el abogado aún lleva puestos sus pantalones, ya que solo estaba allí para esconderse. Hay muy pocas cosas que son más tontas que elegir viajar a Isla Sorna, infestada de dinosaurios, y una de ellas es agarrar un tiranosaurio rex bebé y tratarlo como a un cachorro herido. Pues bien, en el mundo perdido Jurassic Park, la doctora Sarah Harding, científica especializada en comportamiento animal, y el fotógrafo Nick Van Owen hacen ambas cosas. Luego de que el equipo libera a varios dinosaurios cautivos que causan daños en el campamento base de InGen, Nick atrapa a un bebé T-Rex con una pata rota y convence a Sarah para que lo ayude a llevarlo a su laboratorio. Ellos atienden sus heridas, a pesar de las protestas de Ian, y como era de esperar, se encuentran con dos papás muy preocupados. El equipo intenta calmarlos, devolviéndoles a su bebé, pero ya es tarde. Los dos combinan sus fuerzas para empujar la furgoneta por un acantilado, dejando a Ian, a Sarah y a Nick colgando. Los tres salen con vida gracias al sacrificio de Eddie y al oportuno momento de InGen, pero no antes de una secuencia de casi 10 minutos con intensos momentos que desafían la muerte. Si estás tan loco como para desactivar los sistemas de seguridad para robar embriones de dinosaurio fecundados, es muy probable que no vuelvas a tu casa con vida. Ese fue el caso de Dennis Nedry, antagonista de la primera película de la franquicia. Tras recuperar el ADN de los dinosaurios, Dennis huye bajo una lluvia torrencial donde pierde el rumbo y estrella su jeep en el barro. Él intenta usar un cable metálico para liberar el auto, pero cae por una colina y pierde sus gafas en el proceso. Al recuperarse, se encuentra con un Dilophosaurus no muy amigable, pero en lugar de correr, Dennis intenta negociar con la criatura, lanzándole un palo para que lo busque como un perro. Solo que a diferencia de un perro, el Dilophosaurus abre las aletas de su cuello y escupe veneno en la cara de Dennis antes de matarlo. Aunque los Dilophosaurus de la vida real no eran capaces de escupir un veneno tan pegajoso, esta escena es una de las más destacadas de la primera película y un satisfactorio castigo para un villano tan repugnante.
Cuando Zack y Gray Mitchell se liberan de su acompañante Sarah y ven algo genial, es necesario que el Mosasaurus de mundo jurásico, un gigante reptil acuático del Cretácico superior, llame su atención. Los chicos van a un recinto parecido a las atracciones en SeaWorld, solo que no están alimentando a mano a Shamu con un pez, sino que están alimentando a una gran criatura antes extinta con un tiburón blanco en una grúa. El Mosasaurus lo devora de un bocado, mojando a Zack, Gray y a los que están cerca. Darle al Mosasaurus un tiburón blanco para comer como si fuera una sardina pretende demostrar su tamaño y fuerza. También es una referencia a una de las mentes creativas que lanzaron la franquicia de Parque Jurásico, el director Steven Spielberg, que dirigió Parque Jurásico y El Mundo Perdido y que saltó a la fama tras dirigir el thriller Tiburón. Además, el tiburón con el que se alimenta el Mosasaurus está atado de forma similar al tiburón tigre falsamente acusado de ser la fuente de los problemas del pueblo en la primera película de Tiburón. Y el Mosasaurus hace otra aparición frente a Zack y Gray más adelante, solo que en circunstancias menos divertidas, cuando la bestia convierte en postre a Sarah y algunos pteranodones. Bajo la dirección del sobrino de John Hammond, Peter Ludlow, el gran plan de InGen en El Mundo Perdido es capturar a un grupo de dinosaurios en Isla Sorna y llevarlos a unas instalaciones en San Diego para su exhibición pública. Todo sale a la perfección, nadie resulta herido y todos viven una vida feliz y plena. Solo que no, las cosas salen muy mal y la gente sí sale muy herida. Tras capturar el tiranosaurio macho y cargarlo en un barco, InGen navega de vuelta a tierra firme con el dinosaurio a cuestas. Lastimosamente, las cosas no van mal lo suficientemente rápido, ya que el barco que transporta a papá T-Rex consigue llegar a puerto antes de chocar y liberarlo de su jaula. Lo que sigue es una matanza a un nivel que la madre naturaleza nunca pretendió. El final del Mundo Perdido es asombroso, ya que podemos presenciar un dinosaurio enojado arrasando un centro urbano entero, corriendo por las calles y destrozando gasolineras. Y hablando del paso del T-Rex por San Diego, en un momento del caótico final del Mundo Perdido, el carnívoro persigue a un autobús hasta un local de Blockbuster. ¿Recuerdas Blockbuster? Ese lugar donde la gente alquilaba películas cuando había que rebobinarlas manualmente. Cuando el autobús 967 destruye el Blockbuster. Al pausar la escena se revelan algunos carteles de películas que quizá no puedas ver en la vida real. Vemos Jack and the Beanstalks, protagonizada por Robin Williams, una referencia a Jack de Francis Ford Coppola, en donde Williams hizo de un niño de 10 años con un trastorno de envejecimiento rápido. También vemos Tsunami Sunrise, que parece lo que sucedería si Tom Hanks protagonizara Punto Límite. Por último, vemos una adaptación de la tragedia clásica de Shakespeare, King Lear, protagonizada por el mismo Terminator, Arnold Schwarzenegger. Es una lástima que ninguno de los clientes de Blockbuster haya podido disfrutar de su noche de cine. El enfrentamiento final, justo antes del final de la primera película de Parque Jurásico, ocurre en el centro de visitantes del parque. Mientras Tim y Lex se sientan a cenar tras ser puestos a salvo por Alan, Lex empieza a temblar tanto que su gelatina casi cae de su cuchara. Ve la sombra de un velociraptor en la pared detrás de su hermano y los dos se refugian en la cocina. Tras atrapar a uno en un refrigerador, ellos se reúnen con el Dr. Alan Grant y la Dra. Ellie Sattler antes de dirigirse a la sala de control. Pero el hecho de que el sistema de seguridad se haya reiniciado y las puertas estén cerradas no significa que un velociraptor se rendirá. El raptor atraviesa la ventana y los sigue a través del sistema de ventilación hasta el vestíbulo y tras una rápida lucha, los 4 humanos y el dinosaurio se encuentran colgando de un esqueleto suspendido del techo. Luego de que todos se desploman, todo indica a que es el final de nuestros héroes. Pero el T-Rex aparece y atrapa al dinosaurio más pequeño entre sus mandíbulas. Los humanos miran asombrados al darse cuenta de que acaban de ser salvados por el mismo carnívoro que los aterrorizó antes. Alan y los demás salen corriendo mientras el segundo raptor contraataca, pero no es rival para el tiranosaurio. Una vez establecido el dominio, el T-Rex emite un rugido que hace que la pancarta se suelte y nos da una imagen perfecta. Al inicio de Parque Jurásico 3, el Dr. Alan Grant necesita financiación para continuar su investigación sobre los velociraptores. En contra de su buen juicio, él acepta dar a una pareja rica y a sus socios una visita aérea a Isla Sorna, solo para descubrir que fue forzado a participar de lo que en realidad era una misión de rescate. Aquí vamos de nuevo. La tercera película de la trilogía original de Parque Jurásico presenta a uno de los muchos aspirantes al trono del tiranosaurio Rex, el Spinosaurus.
Spinosaurus. Cuando Alan despierta de una siesta involuntaria, por cortesía de Cooper, se encuentra con que el avión aterrizó y con que sus compañeros hicieron suficiente ruido como para ser perseguidos por el depredador. El karma no tarda en llegar a Cooper, ya que queda atrás cuando el grupo vuelve a subir al avión. Cuando están por despegar, un Spinosaurus salta y devora a Cooper, dañando el avión en el proceso y forzando otro aterrizaje. Justo cuando creen que escaparon, se encuentran con el tiranosaurio, que se enfrenta al Spinosaurus en una batalla a muerte. El grupo ve cómo la supervivencia del más fuerte se desarrolla justo delante de ellos, Spinosaurus 1, T-Rex 0. En Parque Jurásico, al no tener noticias de Alan, Tim o Lex, los sobrevivientes restantes trabajan para volver a poner en marcha los sistemas del parque. El ingeniero Ray Arnold se dispone a reiniciar los dispositivos de la isla, pero debe dirigirse a una estación de mantenimiento para completar el proceso. Como no regresa, la doctora Ellie Sattler y el guardabosques Robert Muldoon evalúan la situación. Descubren que en el proceso de reinicio, este liberó a los velociraptores de su recinto cercano. La solución es sencilla. Robert distraerá a los velociraptores, que solo son cazadores en manada por naturaleza, mientras Ellie va a encender la energía. El único problema, uno de ellos va tras Ellie, dejando a dos para que Robert se encargue de ellos. Ellie es atacada por el tercer raptor tras accionar el interruptor, pero consigue volver hasta el jeep. Robert, mientras tanto, persigue a uno de ellos con una escopeta, pero como advirtió Alan, el ataque no viene de frente, sino de lado. Mientras Robert acecha a uno de los velociraptores, el otro lo flanquea y se prepara para una emboscada. Creyendo que fue más astuto usando su sombrero como señuelo, Robert se da cuenta de que es él quien cayó en una trampa. Y entonces escuchamos esas famosas últimas palabras. Al igual que El Mundo Perdido, Jurassic World, El Reino Caído, se centra en la captura de dinosaurios sueltos en una isla. Esta vez, Owen Grady y Claire Dearing van a las ruinas de lo que fue Mundo Jurásico para salvar a los dinosaurios de un volcán que amenaza con matarlos. A pesar de que Eli Mills, el ayudante del ex socio de John Hammond, Sir Benjamin Lockwood, le asegura que los dinosaurios se trasladarán a una nueva isla, Mills quiere subastarlos al mejor postor. Y como es habitual, las cosas no salen como lo planean los malos. A pesar de ser dados por muertos, Owen y Claire sobreviven y van ocultos en el barco de transporte. Cuando son descubiertos en la finca de los Lockwood, escapan con la ayuda de un paquicefalosaurio que Owen suelta en la sala de subastas mientras el Indoraptor está en exhibición. Todo se descontrola y los dinosaurios enjaulados están por ser asesinados con gas venenoso, con Owen y Claire eligiendo entre dejarlos morir o liberarlos y que vayan por Estados Unidos. Pero Macy, el clon de la hija fallecida de Lockwood, toma la decisión de liberarlos, muy posiblemente condenando a la costa oeste de Estados Unidos a la aniquilación por parte de los dinosaurios. En el montaje del desenlace de la película, mientras el Dr. Ian Malcolm testifica ante el Congreso, vemos a un tiranosaurio Rex acercándose a un zoológico y teniendo un enfrentamiento con un león, con los animales mostrando sus más poderosos rugidos el uno al otro. Por desgracia para el león, este no parece ser un enfrentamiento justo. Al final de Mundo Jurásico, Owen Grady se reconecta con Blue y los otros velociraptores, estableciéndose como el alfa de la manada. Cuando el Indominus Rex aparece y se da cuenta de lo que ocurre, no está contento y ataca a Blue, dejando los bandos muy claros. Los velociraptores atacan al Indominus y Owen trata de llevar a Claire, Zack y Gray a un lugar seguro, pero el dinosaurio más grande supera a los velociraptores. Gray dice que necesitan más dientes, lo que le da a Claire la idea de añadir al tiranosaurio Rex a la mezcla. En contra de su buen juicio, Laurie Crothers, el último empleado que queda en la sala de control, libera al T-Rex y Claire lo conduce a la batalla con bengalas, reflejando la icónica escena del ataque del T-Rex en el Parque Jurásico original. El Indominus comienza a superar al tiranosaurio hasta que Blue recupera el aliento y vuelve a entrar en la batalla, luchando junto al T-Rex. La batalla se va alejando del centro de visitantes y el Indominus se encuentra contra el borde de la laguna. No dispuesto a retroceder más, lanza un enorme rugido y entonces entra el jugador número 4, el Mosasaurus, que sale de la laguna, agarra al Indominus por el cuello con sus enormes mandíbulas y lo arrastra bajo el agua. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.